Leamos en el libro de Lucas, capítulos 15, versos 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Palabra del Señor. Buen Salvador, a ti yo acudo, quedando aquí, tal como soy, mi rebelión, mi mal de todo, y ante tus pies postrado estoy. Toma mi vida, oh buen Jesús, que deposito sobre tu altar. Buen alfarero eres, Señor, yo me anseio que habrás de usar. Tu bendición, ansioso
La fe que perdona. Qué difícil se nos hace perdonar o pedir perdón. La historia de hoy nos deja una enseñanza tan hermosa y me llama poderosamente la atención, específicamente el texto clave. En el capítulo 15, en su versículo 20 del libro de Lucas, relata la forma en que el hijo pródigo regresa a casa de su padre después de haber malgastado su herencia. Pero ¿qué ocurre con el padre de este joven? Dice la Biblia que lo vio de lejos venir y fue movido a misericordia. Y no solo eso, sino que salió corriendo al encuentro de su hijo. Es decir, este padre que representa a Dios mismo va tras su hijo. Una vez que éste regresa arrepentido, lo perdona, lo recibe en su casa, lo restaura, le cambia sus vestiduras, le pone un anillo en su dedo. Esto es identidad. Es demasiado hermosa esta historia y más hermosa aún la enseñanza que nos deja a nosotros como padres, pero también a los hijos. Si en tu familia por alguna situación hay algún problema con alguno de tus hijos, sea joven, adolescente o ya adulto, recuerden que debemos siempre recurrir al Padre, debemos recurrir al perdonador. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso y solo Él nos va a enseñar de qué manera podemos nosotros sanar y perdonar todas aquellas áreas en nuestras vidas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Esta es la reflexión que el Señor nos hace en este día. Perdonar es sano, no solo para la persona que se siente herida o lastimada, sino también para la persona que lastimó. Dios te Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Nuestro versículo clave de hoy en Lucas 15:20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15:20. Abundante misericordia para los que se arrepienten. Nuestro versículo clave de hoy está en Lucas 15:20, que dice:
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. En la escritura, en este versículo, que es nuestro versículo clave de hoy, dice, lo vio su padre. ¿Qué reacción tuvo ese padre? Que es muy diferente a la nuestra hoy día. Ahí viene ese hijo, que se ha portado mal. Lo espero en la casa, que venga arrastrándose. Me voy a hacer como que no lo he visto, que sufra por lo que él ha hecho. Y cuando venga, yo le voy a decir que se limpie y que se asee, y luego le voy a leer la cartilla y decirle cómo son las cosas en esta casa. Muy diferente la actitud de este padre que vemos en Lucas 15:20, que dice acerca del hijo. Y levantándose, vino a su padre. Un verdadero arrepentimiento. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. Buenas tardes, queridas hermanas y personas que nos acompañan en este tiempo de reflexión. El día de hoy llegamos al último subtema de estos estudios que hemos tenido durante el mes de marzo, recordando que nuestro tema general fue la fe de las madres con hijos pródigos y señalando que una persona pródiga es aquella que gasta sin medida sus bienes, las despilfarra o despilfarra el patrimonio también de la familia, afectando a los mismos de su familia, o que desperdicia la vida en cosas banales. Y el día de hoy vamos a hablar, como último punto, la fe que perdona. A lo largo de estos estudios estuvimos viendo cómo la fe se puede ejercitar de diferentes maneras, orando, disciplinando y así hasta llegar al tema de hoy. Antes de iniciar, vamos a pedir la dirección de Dios para que sea Él quien nos instruya por medio de su Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has querido llamar hijos, y el día de hoy este punto es muy significativo ya que estaremos hablando del hijo pródigo. Te agradecemos que nosotros, sin merecer nada de ti, tú te has dignado a enviar a tu Hijo para que Él sea propicio para nuestros pecados y así podamos nosotros nuevamente estar en tu presencia. Te rogamos que en este estudio que vamos a tener, tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo para poder aprender más de tu palabra, pero también para ser conscientes, al vernos reflejada en ella, de las áreas que tenemos que modificar en nuestra vida para poder tener una fe sana, una fe que te agrade, pero también una vida que glorifique tu nombre, porque estamos llamados a darte la gloria en cada uno de los aspectos de nuestra vida. También te rogamos que por medio de estos estudios, nosotras como mujeres podamos aprender a dirigir a nuestros hijos en tu camino y rectificar aquellas cosas que hemos podido hacer mal, sabiendo que todo lo bueno proviene de ti y por eso queremos entregarte a nuestros hijos como una ofrenda también agradable. Gracias porque aquellas hermanas que tienen la dicha de ser madre, ya sea biológicamente o por adopción, tú les has dado esa mayordomía sobre la vida de sus hijos y que ellas puedan entender que ciertamente es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, porque un día todos habremos de darte cuenta de nuestros actos y en el caso de las madres también tendrán que darte cuenta de esos hijos que tú les entregaste en sus manos para ser formados. Así que te damos gracias por este momento de estudio de tu palabra y también te agradecemos porque sabemos que tú siempre
nos bendices más de lo que nosotros podemos pensar o creer o pedir. Y todo esto lo hacemos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien amamos. Amén. Pues bien, hermanas, entonces el subtema número 5, que es el que corresponde a este día, se titula La fe que perdona y tiene su base bíblica en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. El versículo clave se encuentra en Lucas 15:20, que dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. En esta parábola, sin duda, el protagonista es el padre, aquel que ama y perdona la falla y la rebeldía de su hijo, haciendo referencia al inmenso amor que Dios tiene para aquellos que son sus hijos. Pero también nos va a dar un panorama de la rebeldía que habita o que había en el corazón de sus hijos. Mientras uno se perdía en el deleite y en el engaño del mundo, el otro se perdía dentro de la casa, albergando en su corazón resentimiento, celos y frustración, dejando ver que la rebeldía se puede presentar de diferentes formas. Así que vamos a aprender que no solamente el hijo rebelde es el que se va de la casa, sino que aún estando en el hogar, esta rebeldía se puede manifestar, como en este caso lo hemos dicho, pero es bueno remarcarlo, con un resentimiento, con un celo o una frustración. Y es nuestro deber como madres conocer el corazón de nuestros hijos. Entonces vamos a ir al punto 1, que nos habla de una rebeldía desmedida, y esto lo podemos leer de los versículos 11 al 14. Uno de los hijos manifiesta su rebeldía exigiendo al padre la parte de la herencia que le correspondía, para convertirse en un hijo pródigo. El significado de esta palabra, pródigo, es como aquel que desperdicia y consume su herencia en gastos inútiles sin medida ni razón. Este hijo en verdad fue ingrato con su padre, pues muy seguramente en casa tenía todas las comodidades que un padre puede ofrecerle a un hijo, pero aún así decide salir fuera del hogar para hacer lo que mejor le parecía, y no conforme con ello, se revela al padre pidiendo su herencia anticipadamente para cubrir los gastos de su desmedida rebeldía. La Biblia lo menciona como derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. ¿Y por qué es que ofende a su padre? Porque nosotros sabemos que para que alguien pueda recibir una herencia, alguien debe de fallecer, y entonces esos bienes son heredados. En este punto el hijo le está diciendo implícitamente al padre: tu vida no es tan importante para mí, yo quiero lo que tú puedas darme, no te quiero a ti como persona, sino lo que tú puedas proveerme. Y esto lo vamos a ver reiteradamente en esta generación de jóvenes con la cual nosotros tratamos. En esta situación es comprensible que el padre conociera el corazón de su hijo, sabiendo cuáles eran sus intenciones. Aún así, el Señor Jesús enseña que el padre lo permitió y entregó su parte de la herencia al hijo. El hijo en su rebeldía no fue previsor, no previno para su futuro y malgastó toda su herencia. Y esto también pasa con nuestros jóvenes. Como ellos no han tenido que trabajar para generar un ingreso o un bien material, cuando se les da en exceso no saben valorarlo y entonces lo derrochan. Es por eso que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a generar sus ingresos para que ellos tomen el valor que implica el trabajo para generar un ingreso, y en esa medida ellos aprendan a valorar. Vamos a ver el punto 2, que dice: una rebeldía que tiene consecuencias, y esto se basa del versículo 15 al 19. Cada madre y padre debe conocer el corazón de su hijo, sabiendo sus intenciones. Como padres quisiéramos que nuestros hijos nunca se enfrentaran a las consecuencias de sus malas decisiones, pero en muchas ocasiones resulta necesario que esto suceda, ya que no atienden al consejo ni atienden a razón. Hay un dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena.
El mal camino delante de ellos se agranda, haciéndolos padecer lo que se pudo haber evitado. En la rebeldía de los hijos, no solo sufren ellos, las consecuencias como padres muchas veces también resulta en que son lastimados, heridos o hasta ofendidos, causándoles dolor y sufrimiento. Este hijo pródigo padeció tras haber malgastado su herencia, sufrió hambre, sufrió escasez, se enfrentó a trabajos que jamás hubiese imaginado hacer en casa de su padre, como los refieren los versículos del 13 al 16. Llega una edad en que todo hijo se cree capaz de tomar sus propias decisiones. Si han sido instruidos en la palabra, el hijo sabio busca consejo, medita y decide. Pero, por el contrario, el hijo rebelde rechaza el consejo, se enoja y se apresura a decidir, errando el camino y cayendo en desgracia. Aún así, como padres debemos siempre seguir aconsejando y velando por el bienestar de los hijos, y siempre lo hemos estado diciendo en cada uno de estos temas, que la mejor manera será orar por ellos y sujetarse a la palabra de Dios. Cuando se está en rebeldía y tras sufrir las consecuencias, llega en muchos casos la conciencia y la sensatez. El hijo pródigo reflexiona y cae en cuenta de su mal proceder. Lamentablemente esto sucede después de haber padecido el joven, viéndose en hambre y en escasez y en haber perdido, despilfarrado más bien, su herencia. Esto, según el versículo 17, dice, cuando finalmente entró en razón. Fíjense que el poder haber pasado estas consecuencias de su rebeldía lo hace entrar en razón, y entonces se da cuenta qué tan lejos había llegado en sus malos caminos, hasta que la miseria había llegado a su vida. Recordando todos los privilegios que gozaba estando en casa de su padre, pero no solo eso, yo creo que más que nada él recordaba con cuánto amor era tratado por su padre, y a través de recordar ese amor y esa atención que su padre le brindaba, esa seguridad que su padre le daba en su hogar, él reconoce cómo había ofendido y lastimado a su padre, expresando: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Así lo refiere el versículo 18 y 19. Todos aquellos hijos que pertenecen al pacto, a la gracia de Dios, aquella que es inmerecida, pero que por el gran afecto de la voluntad divina nos hace pertenecientes a ellas, y es Dios mismo y su bendito Espíritu Santo quien hace que el hijo rebelde vuelva en sí, haciéndolo consciente de su mal proceder y llevándolo al arrepentimiento. Esta es una gran esperanza para todos aquellos padres que tienen hijos rebeldes, no que Dios quite las consecuencias de sus actos. No lo haría, porque si se quitan las consecuencias de nuestros actos, entonces no aprendemos, entonces no llegamos a valorar, no llegamos a recapacitar o a volver en nosotros mismos, sino que el amor de Dios los hará volver de su estado de rebeldía. Pero algo que es fabuloso es que cuando Dios ejerce su amor, también Él va a ejercer una restauración. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Así llegamos a nuestro punto 3, una rebeldía que tiene perdón, y lo podemos leer desde el versículo 20 hasta el versículo 32. La palabra narra que el hijo regresa a casa con ese pensamiento de pedir perdón a su padre. Claramente él sabía que le había ofendido, que lo había lastimado, que lo había avergonzado, pero lo que verdaderamente es importante remarcar es la actitud del padre. Un padre que, sin importar el agravio que había sufrido, fue movido a amor y a compasión. Esto lo leemos en el versículo 20. Inmediatamente él busca restaurar la posición del hijo en el hogar, haciéndole saber que el amor tan grande que le tiene hace que él celebre con gozo el regreso de su hijo. Eso está en el versículo 22. Hay hogares en donde los hijos se portan mal con los padres, son groseros, son hirientes, son desobedientes. Es aquí donde el padre o la madre debe recordar y tener presente cómo Dios actúa en ellos mismos.
En la carta de Romanos capítulo 3, el apóstol señala que delante de Dios no hay quien haga lo bueno, ni hay un justo. Definitivamente, antes de que Dios nos llamara a nosotros, éramos todos hijos rebeldes que ofendíamos a Dios en todos nuestros actos y pensamientos. Pero Dios nos ha visto justos por medio de Jesucristo, como lo dice Romanos 3:22. Y si nosotros, siendo rebeldes, estando enemistados con Dios, recibimos en Cristo el perdón, es así como nosotros debemos hacer con aquellos hijos que nos ofenden y lastiman. No basta con apelar al amor maternal solamente, porque si nosotros lo dejamos en ese nivel, puede ser un amor muy grande, pero es un amor humano, y como humano siempre tendrá fallas, siempre reaccionará ante la agresión o ante el dolor que nos hayan provocado. Entonces nosotros necesitamos pedir y buscar un amor verdadero, que es el que encontramos en Cristo, ese perdón que reconcilia y restaura una relación quebrantada, pues solo en Cristo y su hermosa manifestación de justicia y perdón seremos capaces de perdonar adecuadamente. Y fíjense, se dice mucho a veces entre las personas, yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón, porque cada vez que haya una situación similar, entonces tú sacas tu carta y empiezas a decirle, es que siempre hace lo mismo, porque hace tiempo tú ya hiciste esto. Y entonces, en lugar de realmente dar una reconciliación y mostrar ese perdón, terminamos discutiendo o terminamos enemistándonos más. Y lo que hace Dios con nuestros pecados es que gracias a la acción salvadora de Cristo quedan en el olvido, porque hubo alguien que pagó y ese fue Cristo con su vida perfecta. Pero a nosotros nos recibe Dios como ese hijo pródigo, proveyéndonos de un lugar inmerecido que es podernos llamar sus hijos. Entonces, la parábola hace énfasis en la restauración que el padre tiene para con su hijo. Es importante que como padres agraviados busquemos una restauración en Cristo, esa relación que se fortalece en su amor. Y como bien lo dice este estudio, nosotros debemos de pedirle a Dios que sí nos conceda un perdón verdadero hacia aquellos hijos que nos han lastimado, porque nosotros debemos también no solamente perdonar, sino reflejar ese perdón por medio del amor. No habrá reproches, es diferente dar palabra y consejo a reprochar una acción. Entonces, ¿de quién aprendemos eso? También lo hemos dicho a lo largo de todos estos estudios, nuestro modelo a seguir es Cristo, es el Hijo de Dios. Y Él, aún sufriendo agravios, cuando Él está por ser crucificado, dice, bueno, ya está crucificado, pero está por entregar su espíritu, Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es un perdón nacido desde un corazón que sabe amar, un corazón que no reprocha, un corazón que refleja el mismo amor con el que el Padre nos trata. De tal modo que así, si nosotros podemos pedirle a Dios que nos conceda ese perdón hacia nuestros hijos, va a hacer que esa relación que está fracturada con el hijo y con el padre o con la madre, no quede en alguno de ellos esa necesidad de reprochar o recordar agravios pasados, como si fuera un favor que le estamos haciendo o perdonando, sino como una muestra de lo que Dios mismo ha hecho en nosotros y que sin duda nos pide hacer, no solo con nuestros hijos, sino con todo aquel que nos lastima y ofende. Y esto es muy hermoso porque en este mundo no saben perdonar de esa forma. Entonces hay una gran diferencia entre el perdón que maneja el mundo y el perdón que nosotros como hijos de Dios hemos recibido. Antes de que tú señales a tu hijo o a alguna persona, siempre recuerda cuál era tu condición cuando Cristo te encontró, cuando Cristo te llamó. Y en esa medida que nosotros nos hacemos conscientes de quiénes éramos y que si pasamos de esa situación no fue por nosotros, nosotros no éramos buenos,
sino que la gracia de Dios se manifestó en nuestras vidas, entonces nos hacemos más empáticos y más sensibles hacia las fallas de los otros y dejamos de juzgar y criticar para empezar a comprender. Eso no es algo que nazca de una naturaleza humana, eso es algo que te llega por el trabajo y el perdón que Dios está manifestando en tu vida por medio de su Espíritu Santo. Por otra parte, el texto nos deja ver la relación del otro hijo, el hijo mayor del padre, el que no había pedido su herencia ni había salido de la casa a deleitarse en placeres y pecados, pero podemos ver su descontento y frustración. Es muy señalada la frustración que se hace presente ante la reacción del padre cuando el hijo pródigo regresa, cuando ese hermano que él debía de querer por el hecho de ser su hermano, no es aceptado por él, sino es señalado y hace evidente entonces su molestia. Esto lo podemos ver del versículo 25 al 30. Él enfatiza los pecados y errores de su hermano a la vez que remarca su servicio y obediencia perfecta ante su padre. Asimismo deja ver el celo que tiene porque no cree que el padre actúa de igual manera con los dos hijos. Es importante que como padres aprendamos a observar y conocer el corazón de nuestros hijos, pues la rebeldía no solo significa desorden o desobediencia en sus actos, también puede haber una rebeldía en ese pensamiento, y este es el hijo que está manifestando que no se sentía valorado ni amado. Como padres tenemos una gran labor al educar a nuestros hijos y nadie nos da un manual con indicaciones exactas o precisas, pero saben, siempre lo vamos a repetir, que en la Biblia encontramos grandes tesoros y consejos para esta hermosa y difícil tarea. Si estamos pasando por una situación de rebeldía, o si tú estás pasando más bien una situación de rebeldía con tus hijos, porque a veces no tienes uno, a veces tienes dos o hasta tres, y todos son diferentes, de tal modo que tú estás siendo lastimada y ofendida, lo primero que tienes que hacer es buscar en Cristo esa fe que perdona, esa fe que restaura, para que en Él puedas reconstruir esa relación con tus hijos. Es importante que la base de esta restauración sea Cristo, quien capacita y habilita para que sea permanente, de tal forma que toda herida sea sanada. Y aquí quiero poner una figura porque quiero tomar un breve tiempo, porque probablemente hay personas que todavía no han tenido ese encuentro personal con Cristo. Y el ejemplo es el siguiente: tú puedes tomar una tabla de madera y clavarle clavos. Cada clavo, cuando tú lo retires con un martillo, va a quedar esa marca. Así es lo que sucede a veces cuando somos ofendidas por nuestros hijos o por otras personas. Tal vez la acción ya se fue, pero se quedó la marca. Y lo que hace Dios es como si fuera un carpintero y tomara un cepillo y entonces cepillara esa madera. No solamente es que ya no está el clavo, sino que al pasar Él con ese perdón y ese amor que tiene, esa madera queda sin marcas, como si nada hubiera pasado. De ese tipo de perdón estamos hablando. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos que entender que también la parábola del hijo pródigo nos refleja a nosotros como género humano. Fíjense bien, les decía, el hijo más chico va y pide la herencia porque él quiere gobernarse a sí mismo, él quiere tomar sus decisiones, pero ocupa los recursos del padre, demeritando el valor de la vida del padre. Nosotros como seres humanos, por ese pecado que gobierna en nosotros, muchas veces es la actitud que tomamos con Dios, que es nuestro Padre Celestial. Yo voy a tomar mis decisiones, yo voy a ir a vivir mi vida como mejor me parezca, y nos volvemos pródigos porque pudiendo haber tenido esa bendición de tener una relación con Dios, a lo mejor si nunca hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, ni sabemos a qué nos estamos refiriendo, y simplemente nos agrada vivir según nuestros pensamientos y según nuestra voluntad.
Pero también sucede que hay algunos cristianos que a veces se alejan de Dios y regresan a vivir una vida de pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Que si Dios es lo bueno en la vida, si de Dios viene todo lo maravilloso, todo lo excelente, y tú te apartas, caes en una vida como la que cayó el hijo pródigo. Tener error tras error, despilfarrar tus bienes, no saber vivir bien, llegar tan bajo a tener que comer la comida de un cerdo, como le pasó al hijo pródigo, y llegar a tal decadencia que cuando él estuvo en opulencia todos eran sus amigos y todos estaban con él, pero cuando él ya no tenía nada que ofrecer a los demás, estaba olvidado, estaba solo. Entonces él vuelve en sí y dice, en la casa de mi padre estaba mejor. Si tú nunca has tenido un encuentro personal con Cristo y tu vida está siendo atribulada y tienes muchas cosas, porque no solamente es que tú tienes que estar pobre, a lo mejor tú puedes tener un buen trabajo, puedes tener buenas relaciones, pero sientes que eso no te satisface, es porque falta la presencia de Dios en tu vida. Entonces, en esa condición de estar completamente alejado del Padre y sentir ese sufrimiento y ese agobio, eso es el pecado que está aniquilándote. Hay que voltear la mirada y decir, entonces debo regresar con mi Padre. Y entonces cuando tú te acercas, es porque Él está propiciando ese acercamiento y por medio de su Espíritu te va a hacer volver en ti y vas a poder darte cuenta que ese pecado que mora en ti no solo te aparta de Él, sino te ha hecho vivir situaciones que tú nunca pensaste que vivirías. Por un lado, si tú has conocido y gustado de ser hijo de Dios, pero te has alejado de Él y has vuelto a vivir en pecado, también tienes que reflexionar que eso no te va a llevar a nada bueno y tú tienes a tu Padre que está como ese Padre en la parábola esperando a que recapacites. Y te va a hacer vivir situaciones que te van a permitir recapacitar y su Espíritu Santo va a estar operando en ti, porque acuérdate que la salvación procede de Dios y todo lo que Dios hace está bien hecho. Y tú tendrás irremisiblemente que regresar a ese punto y pedir perdón. Y sin embargo, como estábamos viendo en la parábola, Dios es un Padre tan maravilloso que aún tú estás ahí pidiendo perdón y disculpas y Él ya te está abrazando y te está considerando como hijo. Eso es un amor divino y lo necesitamos. Todos los seres humanos lo necesitamos. Entonces, esta parábola nos lleva a reflexionar en eso también. Y quiero leerles un párrafo que me parece muy bueno y muy maravilloso en este punto. La parábola del hijo pródigo es una de las imágenes más hermosas de la gracia de Dios en las Escrituras. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Todos somos pródigos en el sentido de que hemos huido de Dios, hemos derrochado egoístamente nuestros recursos y cierto grado nos hemos revolcado en el pecado. Sin embargo, Dios está listo para perdonar. Él salvará al contrito, no por obras, sino por su gracia mediante la fe. Este es el mensaje central de la parábola del hijo pródigo. Si tú también eres cristiano y eres como el hijo mayor que te consideras que todo lo haces bien, pero tienes resentimiento con tus hermanos, también para ti es esta oportunidad. Nadie puede decir que conoce a Dios si aborrece a su hermano. Y si nosotros queremos fundamentar que por nuestras buenas obras nosotros merecemos un mejor lugar como hijos, estamos equivocados y no hemos entendido tampoco el Evangelio. Entonces, algo hermoso es que sí estamos hablando de los hijos y no dejamos de tocar ese tema, pero también hay que pensar que como mujeres y como sociedad femenil necesitamos seguir compartiendo el Evangelio. Este tema nos ayuda a ver muchos puntos,
para poder compartir ese evangelio y para que tanto los que se han alejado siendo hijos como los que todavía no son hijos y necesitan escuchar el evangelio, nosotras seamos esas herramientas para compartirlo. No queda en nosotros cuando, bueno, es que esto lo voy a decir, voy a aclarar por qué. Muchas personas dicen, es que yo voy, evangelizo y comparto y no hay ningún convertido. Es que esa no es nuestra labor. Nuestra labor es compartir la palabra y el que va a ejercer que esa persona pueda arrepentirse es Dios por medio de su Espíritu Santo. Esa es labor divina. Nosotros tenemos que hacer nuestra labor humana, que es conocer el evangelio y compartirlo a todo aquel que lo necesita. Nada más. Y bueno, vamos a pasar a nuestras preguntas de reflexión. Y la primera dice, ¿te has sentido herida o lastimada por tus hijos? Yo creo que la mayoría vamos a contestar que sí, porque a veces nuestros hijos tienen acciones que no miden cómo lastima nuestro corazón de madre. Entonces yo creo que en mayor o menor grado, en algún momento de nuestras vidas, nuestros hijos nos llegan a lastimar. La pregunta 2 dice, ¿qué has hecho ante tal sentimiento? Aquí hay dos vertientes. Una es la madre que se lo guarda todo, pero llega un punto donde le reclama al hijo cómo ha sido malo con ella y cómo la ha maltratado. O está la otra que conoce de Dios y entrega ese sufrimiento a Dios, y lo que leíamos en nuestra lección, le pide que le comparta ese amor que es capaz de perdonar, para que perdonando al hijo con amor y con la palabra de Dios pueda restaurar su vida, para que el hijo vuelva a entrar en un buen camino. La pregunta 3 dice, ¿crees que en Dios hay restauración total? Y luego nos pregunta ¿por qué? Y la respuesta es sí, porque todo lo que Dios hace es bueno, lo vemos desde la creación, pero también podemos decir que sí da una restauración total, porque nosotros como seres humanos venimos de una vida de pecado, y cuando Él decide llamarnos a nosotros como sus hijos y operar en nosotros su salvación, la misma palabra dice que las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Recordemos que uno de los papeles de Cristo es ser creador, y que nosotros lo vimos también, que solamente con su palabra de la nada Él creó las cosas. Por lo tanto, si nosotros venimos mal en nuestras vidas, con su sola palabra, con su sola presencia, con su solo amor, Él puede redimirnos y puede restaurarnos, de tal forma que nosotros al ver nuestro pasado vamos a recordarlo, pero ya no nos va a herir, sino que va a generar en nosotros el decir gracias, gracias de verdad, porque yo viví una vida de perdición alejado de ti, o una vida como la del hijo mayor, en amargura, en sufrimiento, portándome bien ante todos los demás, pero yo en mi interior consumiéndome en odio hacia los demás. Y tú me cambiaste por completo, un giro de 180 grados. Yo iba para una dirección, tú me hiciste ir a otra donde pude encontrar al Padre Celestial. Entonces de esa manera es que opera el amor de Dios. Y entonces aprendemos que esa fe que tenemos nosotros puesta en nuestro Señor y Salvador, en nuestro amado Padre Celestial, va a hacer que nosotras también podamos reflejar en nuestras vidas como madre, no solo el carácter de Cristo, sino el actuar de nuestro Señor. Y aprender que sí nos pueden lastimar, pero ese dolor no me lo quedo yo, ese dolor yo se lo entrego al Padre Celestial, y lo que yo hago es siempre recordar, yo actuaba igual, Dios me perdonó y me hizo hija suya. Por lo tanto, lo menos que yo pueda hacer es, en lugar de regresar una agresión, en lugar de regresar un reproche o un reclamo,
yo voy a abrazar con el amor que proviene de Dios. Y ese amor va a hacer que la agresión en la otra persona, la rebeldía en la otra persona, disminuya. Porque no puedes estar atacando de quien estás recibiendo cosas buenas, no en la mayoría de los casos. Entonces, hermanas, así llegamos a concluir estos temas donde hemos estado hablando de la fe. Y pues ya vimos en enero lo que era trabajar en equipo. Luego en febrero cómo podemos ser mujeres que vamos a ser moldeadas al carácter de Cristo, y que a través de trabajar en equipo y de reflejar y vivir ese carácter de Cristo, nosotras como madres podemos enfrentar las diversas situaciones que nos dan los hijos pródigos para lograr un perdón y una restauración. Y los consejos son los mismos de siempre, porque son los que necesitamos hacer: ejercitarnos en la oración y beber continuamente la palabra de Dios. Y de esta forma también les vamos a invitar, porque los siguientes meses, que son abril y mayo, vamos a estar hablando del Padre Nuestro. Muchas de nosotros podemos decir: es que yo ya conozco esa oración. Sí, pero lo maravilloso de estos estudios es que tú puedes conocerla, pero a través de estas reflexiones vamos a aprender a vivirlo, no solamente a poder repetirlo cuando termina un culto y vamos a terminar diciendo el Padre Nuestro, y nosotros lo decimos. Es muy diferente, y también lo decimos muchas veces, a conocerlo. Es diferente conocer algo que conocerlo y vivirlo. Entonces, ¿cómo es que yo voy a hacer patente esta oración que me va a llevar a una comunión con Dios? Viviendo cada una de sus frases y aplicándolas a mi vida. Entonces les invitamos a que nos sigan acompañando, porque sin duda estos estudios que han sido preparados a conciencia por nuestros hermanos nos son de mucha bendición. Pero también lo importante es que a través de estos estudios, lo que nosotros estamos leyendo, vamos y lo verificamos en la Biblia. Entonces hay más bendición, porque estamos escudriñando las Escrituras y, como dice la palabra, porque nos parece que en ellas está la vida eterna. Y no solamente para nosotras como mujeres de la sociedad femenil, sino también para los que nos rodean. Y porque a través de estar reflexionando en la palabra de Dios en estos temas del anuario, nosotras también nos estamos ejercitando para poder enseñar a otras mujeres o a nuestros hijos o a quienes nos rodean. Que el Señor les siga bendiciendo, y sobre todo demos muchas gracias a Dios por todo lo que estemos viviendo. Si estamos pasando en pruebas, démosle gracias a Dios, porque todo lo que nosotros vivimos moldea nuestro carácter como mujeres, para llevarnos a ser mujeres virtuosas que sirvan a Dios en este mundo que tanto les necesita. Que el Señor les bendiga. Oh Jesús, tú me diste perdón, perfumaste mi ser con tu amor. La fragancia del valle Sarón se desborda hoy en mi corazón. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, amigo fiel, inspiración, mi Salvador. Cuánto tiempo tuvo resistir y el anhelo de mi alma pagué, pero viendo que iba a morir, con dolor yo te dije pequé. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, mi amigo fiel, mi inspiración, mi Salvador. Yo te adoro, benigno Jesús, con amor
quiero siempre contigo vivir. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, mi amigo fiel, mi inspiración, mi Salvador. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15:20. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15:20. Junto con nuestra compañera de memorización, veamos nuestro versículo clave en Lucas 15:20, que dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15:20. Si este hijo volvió, era porque estaba arrepentido. Y nuestro tema de hoy es la fe que perdona. Nuestro Dios sea en cada hogar donde hay un hijo pródigo y haya esta fe que perdona. Amén. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.